¿Estás listo para una misión suicida, soldado? Hoy en este video me propuse un reto: completar todos los modos historias de Resistance, desde el primero hasta el último. Y sí, hablo de Resistance Fall of Man, Resistance 2 y 3, Retribution, Burning Skies. Aunque bueno, mejor sigamos. Una odisea de 5 juegos que nos llevarán a recorrer mundos post-apocalípticos, enfrentarnos a criaturas mutantes y a salvar a la humanidad. En este caso, vamos a analizar cada juego y recordar por qué Resistance marcó una época en los videojuegos. Resistance Fall of Man fue desarrollado por Insomniac Games. Ya saben, los que desarrollaron The Spider-Man, y Resistance fue uno de los juegos insignia de aquella época para la PlayStation 3 en el 2006. Pero, ¿en qué se inspiró Resistance para crearse? Durante la Guerra Fría, el mundo quedó dividido en dos bloques opuestos: el occidente capitalista, liderado por Estados Unidos, y el oriente comunista, encabezado por la Unión Soviética. Esta confrontación ideológica, económica y militar, que comenzó tras la Segunda Guerra Mundial, llevó a una constante tensión internacional. Ambas superpotencias se embarcaron en una carrera armamentística sin precedentes, acumulando vastos arsenales nucleares que podrían destruir el planeta varias veces. Este contexto generó una paranoia nuclear generalizada, donde la amenaza de una guerra atómica se convirtió en una realidad palpable y aterradora para millones de personas. La política de destrucción mutua asegurada, o MAD por sus siglas en inglés, significaba que cualquier ataque nuclear provocaría una respuesta devastadora, la que mantenía al mundo en un estado de equilibrio precario. La paranoia nuclear influyó profundamente en la cultura y la sociedad de la época. Los gobiernos implementaron simulacros de ataques nucleares, se construyeron refugios antinucleares y el temor a una guerra nuclear permeó el cine, la literatura y el arte. Películas como Doctor Strangelove y The Day After capturaron el miedo y la incertidumbre de vivir bajo la constante amenaza de aniquilación. Este clima de tensión y desconfianza también alimentó la caza de brujas y el espionaje, con ambos bloques espiándose mutuamente en un intento de ganar ventaja en la carrera armamentística. La Guerra Fría y la paranoia nuclear no solo definieron la política global durante la mitad del siglo XX, sino que también moldearon profundamente las vidas y mentalidades de las personas en todo el mundo. ¿Y por qué les estoy hablando de todo esto?, se estarán preguntando. Bueno, imagínense en un mundo donde la Guerra Fría nunca terminó y una amenaza extraterrestre irrumpe en el tablero geopolítico. En esta distopía se hace realidad. Europa yace en ruinas, consumida por una invasión alienígena que ha transformado a sus habitantes en monstruos grotescos. Nathan Hale, un soldado estadounidense, es nuestro último bastión de esperanza, armado con un arsenal de armas experimentales y una férrea determinación. Debe adentrarse en las sombras de un Londres posapocalíptico para desmantelar la maquinaria de guerra quimera y liberar a la humanidad de su opresor. Pero, ¿qué tan intuitivos son los controles? Algo a destacar en esta entrega son los controles, que fueron diseñados para ser lo más intuitivo posible. Los jugadores utilizaban los dos sticks analógicos para moverse y apuntar. Vamos, lo típico en un shooter. Los botones frontales para disparar y recargar, los gatillos para acciones secundarias como lanzar granadas o usar herramientas, en general están adaptados a los controles de la época. De igual forma, se puede cambiar si no te sientes a gusto con algo. Yo, por ejemplo, le cambié la mayoría de los botones para sentirme más cómodo y no hubo mayor problema. El juego contaba con un sistema de cobertura muy efectivo. Los jugadores podían agacharse detrás de objetos para protegerse del fuego enemigo y asomar la cabeza para disparar. Aunque este sistema ya estaba implementado en otros títulos, en este caso era fundamental para sobrevivir a los encuentros más difíciles. Lo que más me sorprendió es la variedad de armas. Ofrecía una amplia gama de armas, desde la más clásica como la pistola y el rifle de asalto, hasta armas más exóticas como la Bullseye, que disparaba proyectiles guiados, y la Auger, que podía disparar a través de las paredes, que, si me preguntan, es el arma más rota en este juego. Cada arma tiene su propia característica y era efectiva a diferentes situaciones. La salud y la munición eran limitadas, lo que obligaba a los jugadores a ser más estratégicos en su uso. Los botiquines y las cajas de munición estaban esparcidas por los niveles, pero no eran abundantes. Este sistema me recuerda mucho al Black, no sé si se recuerdan ustedes, donde tenías que agarrar sí o sí un botiquín para curar. Puede ser molesto llegado a un cierto punto, pero eso también aumenta bastante la dificultad. Y a medida que avanzabas en el juego, podías desbloquear mejoras para tus armas, como miras láser, cargadores extendidos y otros accesorios. Estas mejoras te permitían personalizar tu arsenal y adaptarlo a tu estilo de juego. Los enemigos quimera eran agresivos y coordinados. Podían flanquear al jugador, usar granadas y buscar cobertura,
aunque habían ocasiones que dejaban mucho que desear, aunque no le puedo exigir mucho ya que salió en el 2006. ¿Y cómo se siente jugar? Bueno, jugar Resistance Fall of Man es una experiencia intensa y gratificante. La combinación de controles precisos, un arsenal variado y la inteligencia artificial, podemos decir que desafiante, creaba un desafío constante. El juego logra transmitir una sensación de peligro y urgencia, lo que te mantenía en el borde del asiento. Además, la atmósfera oscura y opresiva del juego contribuía a una experiencia más inmersiva. En resumen, para mí Resistance ofrecía una experiencia de juego sólida y satisfactoria. Los controles eran intuitivos y responsivos, el arsenal era variado y la inteligencia artificial de los enemigos proporcionaba un desafío constante. Si eres fan de los shooters, como lo soy yo, en primera persona, Resistance Fall of Man es uno de los títulos que definitivamente tienes que probar. Si me pongo a pensar cuál sería la competencia directa de Resistance en aquel año, en este caso para mí sería Gears of War. ¿Por qué se estarán preguntando? Los dos son títulos que redefinieron el género de disparos, Gears of War en tercera persona y Resistance en primera, respectivamente, cada uno ofreciendo una experiencia única en su contexto. Gears of War es elogiado por su enfoque de combate táctico con cobertura, lo que introdujo una nueva dinámica en la jugabilidad. Su motor gráfico, utilizado en Unreal Engine 3, ofreció gráficos impresionantes para su época, con un diseño de personajes y escenarios que sumergían al jugador en un mundo posapocalíptico brutal. La historia, aunque sencilla, se destacó por su atmósfera intensa y la relación entre los personajes principales, pero sin embargo, Gears of War fue criticado por su narrativa lineal y una campaña relativamente corta, aunque su multijugador adictivo compensó en una gran medida estas limitaciones. Por su parte, Resistance Fall of Man ofrece la historia alternativa donde la humanidad se enfrenta a una invasión alienígena en una versión de la década de 1950, combinando elementos de terror y ciencia ficción. Lo que destaca en Resistance es su arsenal único en armas, que aportaba una frescura al género de los FPS y su multijugador masivo para la época. Sin embargo, aunque la narrativa era intrigante, fue criticada por la falta de profundidad en sus personajes y algunos niveles repetitivos. Además, gráficamente, aunque sólido, Resistance no alcanzó el nivel de detalle visual que sí logró Gears of War, lo que hizo menos impactante en términos de presentación visual. Y con esto, ¿cómo lo colocaría yo en una tier list? Pues personalmente, ya habiendo jugado todos los títulos, a este en concreto lo colocaría en una A, ya que mi mayor queja con este título sería el esquema de controles y el FOV del personaje, pero estos son detalles para alguien que disfruta de juegos actuales como Call of Duty, Battlefield o whatever. Considerando que este Resistance tiene más variedad de misiones que sus secuelas, yo lo terminé en alrededor de 10 horas y siento que es bastante justo con lo que ofrece. Sin duda, de todos los Resistance que probé, este sin duda me gustaría un remaster o un remake, ya que su historia es buena y el gameplay en ocasiones deja mucho que desear, pero al menos así lo veo yo. Pero bueno, pasemos al siguiente título. En el año 2008, Sony e Insomniac Games nos sumergen en una secuela de la saga Resistance. Resistance 2 nos atrapa en un futuro cercano donde la Tierra ha sido transformada por Chimera, una raza de seres mutantes que busca la dominación total. Vamos como en el primero. En este caso, como soldados de la Resistencia, nos uniremos a Nathan Hale, de nuevo, en una misión desesperada por liberar a la humanidad del yugo alienígena. En este caso, igualmente usaremos un arsenal de armas letales y tecnología experimental. Exploraremos ciudades en ruinas, bases militares y paisajes desolados en busca de la victoria. Resistance 2 fue lanzado exclusivamente para la PlayStation 3, llevando la experiencia de un juego a un nuevo nivel gracias a la potencia de la consola. Igual que en Resistance Fall of Man, este juego sigue ambientado en un mundo posapocalíptico, solo que esta vez nos enfocamos en Estados Unidos. El juego nos lleva a través de diversas ubicaciones estadounidenses como San Francisco, Chicago y las zonas rurales del país, mostrando cómo la invasión alienígena afecta a estas áreas. Resistance 2 mantiene la atmósfera oscura y tensa del original, pero con un enfoque más amplio y una escala mayor en términos de combate y escenario. Al poco de tiempo de su lanzamiento, Resistance 2 superó las expectativas y se convirtió en el de los títulos más vendidos para la PlayStation 3, con millones de copias vendidas en todo el mundo. Consolidó a la franquicia como una de las más importantes para Sony. La prensa especializada alabó Resistance 2 por su intensa campaña y su multijugador, sus impresionantes gráficos. Publicaciones como Game Informer lo clasificaron como uno de los mejores shooters en primera persona del año, mientras que IGN lo destacó su ambiciosa campaña y emocionante
importante multijugador. El impacto de la industria de Resistance 2 ayudó a definir los estándares de los shooters en primera persona. En la generación de PlayStation 3, su enfoque en la narrativa, la variedad de armas y la intensidad de batallas influyó en numerosos títulos posteriores. Además, su multijugador innovador sentó las bases para futuras experiencias online. El éxito de Resistance dio lugar a una secuela y numerosos contenidos descargables, consolidando la franquicia como una de las más importantes de PlayStation. Además, su impacto se sintió más allá de la propia saga, inspirado a otros desarrolladores a crear experiencias de juegos similares. La competencia que se me viene a la mente directa de la saga para mí sería Gears of War 2, ya que salió en el mismo año. Gears of War 2 y Resistance 2 son secuelas que tomaron las bases de sus predecesores y elevaron a un nuevo nivel, cada una en su propio estilo. En Gears of War 2, la acción táctica con coberturas más intensa y redefinida, con mejoras significativas en la narrativa que profundizan a la guerra entre la humanidad y los Locust. La campaña es más emotiva, con momentos memorables que añaden peso emocional a la experiencia. Gráficamente, el juego brilla con su motor en Unreal Engine 3, mejorado, ofreciendo entornos más variados. Sin embargo, Gears 2 es criticado por su enfoque en la acción masiva, aunque impresionante, puede hacer que algunos momentos se sientan más caóticos que estratégicos. Por otro lado, Resistance 2 lleva la batalla contra las quimeras en los Estados Unidos, ampliando el alcance de la historia y ofreciendo un juego más ambicioso en términos de escala. Las batallas son más grandes, con enfrentamientos masivos que involucran a decenas de enemigos en un arsenal aún más variado y creativo. El modo multijugador se destacó por su capacidad de soportar hasta 60 jugadores, algo innovador para su tiempo. Sin embargo, Resistance 2 fue criticado por alejarse de la atmósfera de horror del primer juego, optando por una experiencia más orientada a la acción, lo que diluyó un poco la identidad que había establecido en su primera saga. Y a todo esto, ¿cómo lo colocaría yo en una tier list a Resistance 2? Bueno, estaba pensando seriamente dónde colocarlo, ya que lo considero mejor en algunos aspectos que el primero, pero la falta de variaciones en misiones, y sin contar que en esta entrega solo te deja utilizar dos armas como principales, se siente que quisieron innovar en la saga, pero no salió como se esperaba. De igual forma, la campaña está muy bien, nada que envidiarle al primero, así que lo colocaría por debajo de su primera entrega. Este sería el puesto B. Resistance Retribution fue un juego que amplió el oscuro y devastador mundo de la saga a la PlayStation portátil, desarrollado por Bend Studios, conocido también por su trabajo en Siphon Filter. Este último fue lanzado el 17 de marzo de 2009 y Retribution nos lleva a Europa. En este caso nos ofrece una nueva perspectiva contra los Quimera. En esta entrega tomamos el control de James Grayson, un ex soldado británico que busca venganza tras una tragedia personal en medio del apocalipsis. Con una jugabilidad adaptada a la portátil del Sony, Resistance Retribution mezcla acción intensa con una narrativa que profundiza en el dolor y la desesperanza de la guerra. Acompañamos mientras exploramos cómo en este juego integra la rica historia de la saga Resistance y cómo logró llevar la experiencia de un combate a un nuevo formato. El juego adopta una perspectiva en tercera persona, brindando a los jugadores un control preciso de James Grayson. Mientras lucha contra las hordas de quimeras en Europa, Bend Studios implementó un sistema de apuntado automático que facilita el combate en un dispositivo portátil, permitiendo a los jugadores concentrarse en la estrategia y en movimientos en lugar de precisión milimétrica. Además, Retribution introduce una cobertura dinámica que agrega una capa de táctica a la jugabilidad, permitiendo a Grayson protegerse y disparar detrás de objetos en el entorno. Una de las características más destacadas de Resistance Retribution es su variedad de selección de armas, que incluye tanto las clásicas del universo Resistance como nuevas adiciones diseñadas específicamente para este título. Cada arma ofrece una forma única de enfrentar a las quimeras, desde el potente rifle Marksman hasta la devastadora arma de energía HE-44 Magnum. La combinación de armas variadas, el sistema de cobertura y los escenarios detallados crean una experiencia de combate fluida y envolvente. En este caso me gustaría comparar el juego con el propio Siphon Filter, el Logan Shadow, ya que ambos fueron desarrollados por Bend Studios para la PlayStation portátil. Ambos ofrecen experiencias de juegos intensas y cautivadores, aunque con enfoques temáticas distintos. En Logan Shadow, los jugadores asumen el rol de Gabe Logan, un agente especial en una misión cargada de espionaje y acción táctica. El juego se destaca por su enfoque de sigilo, la infiltración y el uso del arsenal variado para completar misiones encubiertas. Por otro lado, Resistance Retribution lleva la acción a un escenario de guerra abierta, donde el protagonista James Grayson lucha contra las hordas de Quimera en un mundo posapocalíptico. Aunque ambos juegos comparten la misma perspectiva en tercera persona y un sistema de cobertura dinámico, Logan Shadow pone mayor énfasis en precisión y sigilo, mientras que Retribution se centra en combates más frenéticos y directos. En términos de narrativa, Logan
Logan Shadow ofrece una historia compleja en espionaje con giros y traiciones, metiéndose fiel al estilo del clásico Siphon Filter, donde cada misión tiene un propósito claro y una trama bien desarrollada, en contraste a Resistance Retribution. Nos sumerge en una historia de venganza y redención de en medio del apocalipsis con un tono más oscuro y desesperanzador. La jugabilidad de Logan Shadow se siente como más meticulosa y estratégica, y personalmente me gusta mucho más, mientras que Retribution apuesta por una experiencia más visceral y rápida. A pesar de sus diferencias, ambos juegos son ejemplos sobresalientes de cómo Bend Studios logró aprovechar la máxima capacidad de la PSP, ofreciendo experiencias inmersivas y bien diseñadas dentro de sus respectivos géneros. ¿Y cómo se siente jugar en el 2024 Resistance Retribution? En la PSP debió ser una experiencia intensa y absorbente que logra capturar la esencia de la saga Resistance en un formato portátil. Yo no tuve la oportunidad de jugarlo en PSP, mi experiencia es en PC. Mi experiencia ha sido buena. Me di cuenta que a medida que tomas el control de James Grayson te enfrentas a una acción rápida y fluida, con un sistema de apuntado intuitivo que se agradece porque en PC se siente que se falta mucho a los controles, y esto permite concentrarte en el combate sin perder la atención del momento. La jugabilidad en tercera persona se siente precisa y el diseño de niveles junto al sistema de coberturas te mantiene en constante movimiento, buscando la mejor posición para enfrentarte a las implacables fuerzas Quimera. Pero Resistance no se trata solo de disparar, es también una experiencia emocional. A medida que avanzas por las ciudades en ruinas de Europa, te envuelve una sensación de soledad y desesperanza, acentuada por la historia de venganza personal de Grayson. La narrativa te empuja a seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido, y cada victoria contra las quimeras se siente ganada con esfuerzo. Para mí, en resumen, Resistance Retribution ofrece una experiencia de juego que combina la buena acción y narrativa decente, todo en la palma de tu mano si lo puedes jugar en una PSP. ¿Y cómo lo colocaría en una tier list? Considero que tienes que ser muy fan de la saga para adentrarte en este título. Si tienes la oportunidad de jugarlo en PSP, sería lo ideal y lo idóneo, porque se sentiría mejor, más fluido, o que lo hayas jugado en su momento. La verdad, los controles no se sienten del todo bien, y pues es algo que muchas personas echarían para atrás, así que este juego lo colocaría en el puesto C. Un remake le vendría bien, o un port mejorando controles, quizás podría salir algo interesante de eso. Han pasado 4 años desde los acontecimientos de Resistance 2. Resistance 3 nos presenta un mundo sumido en la desesperanza. La invasión quimera ha devastado la Tierra, y los pocos sobrevivientes humanos están dispersos y escondidos. En este caso tomamos como protagonista a Joseph Capelli. Ahora, un hombre marcado por la guerra, ha dejado de luchar y se ha refugiado con su esposa Susan y su hijo Jack, tratando de vivir una vida tranquila en Heaven, Oklahoma. Resistance 3 marcó un punto crucial en la trayectoria de Insomniac Games. Después del éxito de los 2 primeros títulos de la saga, el estudio enfrentó el desafío de continuar la historia en un mundo devastado por la invasión quimera como en los títulos anteriores. Insomniac decidió centrar esta entrega en una narrativa más personal y oscura, explorando la desesperación de los sobrevivientes y el viaje emocional de Joseph Capelli. El equipo se enfocó en mejorar la jugabilidad, creando entornos más inmersos y enemigos más aterradores. El tiempo que introducía nuevas mecánicas de combate, la evolución del motor gráfico que permitió a los desarrolladores dar vida a Estados Unidos post-apocalíptico con un nivel de detalle impresionante, haciendo de Resistance 3 no solo una continuación digna, sino que un adelante en términos de narrativa y diseño. Para aquel entonces, las expectativas para Resistance 3 eran muy altas, tanto para los fanáticos como para el propio equipo de Insomniac. Sabían que necesitaban entregar una experiencia que no solo cumpliera, sino que superara lo ofrecido en las entregas anteriores. Con un enfoque renovado en la inmersión y el horror, el estudio quería que los jugadores sintieran el peso de la lucha por la supervivencia. Además, Insomniac buscó refinar la jugabilidad para equilibrar la acción frenética con momentos de tensión y estrategia, asegurando que cada batalla se sintiera significativa. Al final de Resistance 3 fue recibido como un testimonio del compromiso del estudio con calidad e innovación, consolidando la saga como una de las más memorables en la historia de los videojuegos. Si bien Resistance 3 mantiene la esencia de sus predecesores, introduce mejoras significativas en la jugabilidad. Los controles se han refinado, ofreciendo una respuesta más precisa y satisfactoria. Además, el sistema de cobertura ha sido mejorado, permitiendo a los jugadores moverse con mayor fluidez y tomar decisiones tácticas y efectivas. El arsenal de Resistance 3 es una delicia para los amantes de las armas.
Desde rifle de asalto hasta lanzallamas, cada arma tiene su propia personalidad y esencia para superar los desafíos que nos esperan. La personalización de las armas nos permite adaptar nuestro estilo de juego y enfrentar a los enemigos de la forma más eficiente posible. Los quimeras son más peligrosos y variados que nunca. Desde los pequeños strikes hasta gigantescos hulks, cada enemigo presenta un desafío único. Los enfrentamientos contra hordas de enemigos son intensos y requieren una planificación estratégica para salir victorioso. Resistance 3 nos invita a explorar un mundo abierto y hostil, lleno de secretos y peligros. Cada rincón en el mundo esconde una historia que contar y un desafío que superar. Si bien Resistance 3 y Gears of War 3 son dos gigantes del género de disparos, nos ofrecen visiones distintas pero igualmente impactantes de la guerra contra amenazas alienígenas. Resistance 3 te sumerge en un mundo oscuro y postapocalíptico como todos los anteriores, donde la supervivencia es frágil y cada bala cuenta. El juego se destaca por su atmósfera opresiva y su enfoque en la narrativa, personal y emocional, igualmente como Resistance 2. Jugar como Joseph Capelli significa sentir el peso de la desesperación en un viaje que mezcla la acción frenética con momentos de reflexión y sacrificio. La soledad del entorno y la amenaza constante de las quimeras te mantienen al borde del asiento con un tono más que sombrío y desesperanzador. Por otro lado, Gears of War 3 ofrece una experiencia más cinemática y épica, con un enfoque en la brutalidad de la guerra. En el papel de Marcus Phoenix lidera a los Gears en una batalla desesperada contra los Locust y los Lambent. El juego, conocido por su acción visceral y donde el combate cuerpo a cuerpo y el uso estratégico de cobertura son esenciales, a diferencia de la soledad en Resistance 3. En Gears 3 se siente la fuerza del equipo y la importancia de la cooperación en cada batalla. El tono aquí es más heroico, con un enfoque en la resistencia frente a la aniquilación, mientras luchas junto a tus compañeros para salvar lo que queda de la humanidad. En resumen, mientras que Resistance 3 te ofrece una experiencia solitaria y emocional y un mundo al borde del colapso, Gears of War 3 te envuelve en una odisea épica y combate de hermandad. Ambos juegos capturan diferentes aspectos de la guerra contra lo desconocido, dejando una huella indeleble en los jugadores, ya sea que prefieras la introspección de Capelli o la camaradería de Phoenix. Ambos títulos ofrecen un viaje inolvidable en la lucha de supervivencia y la humanidad. ¿Y cómo se siente jugar? Jugar Resistance 3 es como sumergirse en un mundo sombrío y devastado, donde la esperanza pende de un hilo. Desde el primer momento te sientes abrumado por la atmósfera opresiva del juego, con un Estados Unidos posapocalíptico. Los entornos detallados y oscuros te arrastran en un viaje lleno de tensión donde cada esquina oculta un nuevo peligro. Las batallas son intensas, despiadadas y te obligan a estar siempre alerta, sintiendo el peso de la desesperación en cada enfrentamiento contra las quimeras. Cada enemigo caído es un recordatorio de lo frágil que es la supervivencia en este mundo. Pero más allá de la acción frenética, Resistance 3 destaca por su profunda narrativa. Jugar como Joseph Capelli no es solo un viaje físico, sino también emocional. Sientes una lucha interna, una desesperación por proteger a tu familia y su determinación por salvar lo poco que le queda de humanidad. A medida que avanzas, el juego te sumerge en una experiencia desgarradora, donde la línea entre el heroísmo y la supervivencia se difumina. Al final del día, Resistance 3 no es solo un juego de disparos, es una exploración del espíritu humano en sus momentos más oscuros y una montaña rusa de emocional que te deja reflexionando mucho después de que la última bala ha sido disparada. ¿Y este juego cómo lo colocaría en una tier list? Bueno, llegó el último de la saga y este especialmente me gustó un montón. Siento que Resistance 2 se alejó un poco de lo que fue su primer juego y personalmente siento que aquí sí quisieron reinventar la fórmula con mejores controles, el regreso de la variedad de armas, que se agradece. La historia es un 9 de 10 para mí, muy buena. A ver, no esperes aquí una odisea narrativa, pero ciertamente para un shooter está bastante bien. Yo personalmente, si estuviera que recomendar solo un juego de la saga para alguien nuevo, sería este, ya que siento que no es tan necesario que sepa el lore de los antiguos y combina lo mejor de los dos títulos y que gráficamente es cumplidor. Para mí esta se lleva el puesto ese sin ninguna duda. Los juro por mi madre que lo intenté jugar. Lo descargué de diferentes páginas para ver si funcionaba, pero nada me sirvió. Estuve una semana buscando en foros, páginas y nada. Cada ROM que descargaba me daba este error. Y con todos los que descargué era lo mismo. Me gustaría jugarlo para así completar este mini top, pero lamentablemente no podré hasta que me compre una Vita y no voy a esperar eso
para poder subir este video. Pienso subir más videos de este estilo, donde me paso todos los juegos o por lo menos la mayoría de diferentes sagas o juegos únicos, tanto como juegos antiguos como nuevos. Así que nada más que decir, dejen su like, suscríbanse, dejen un comentario de qué juego quisieran que probara, jugara, hiciera un video. Los juegos los estaré transmitiendo en el canal de Twitch por si gustan a pasarse, a decir hola y a seguirme. Y nada, solo dejo que mi siguiente juego sería Ninja Gaiden. Nos vemos.